Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente, con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días, muy buenos días. Para nosotros es un placer esta mañana compartir con dos personas que saben de lo que hablan, que estudian y leen mucho sobre diversidad de temas. Y hoy tenemos un tema muy importante para el futuro de Honduras en todo aspecto. Qué bien tener aquí en el set a nuestro querido amigo don Ricardo Puerta. Don Ricardo Puerta, recurrente panelista aquí en Frente a Frente. Y es recurrente porque es un hombre que entiende todo este fenómeno de las migraciones y esa relación de nuestros países con Estados Unidos. Así que don Ricardo, bienvenido, buenos días. Muchas gracias. Es un placer tenerlo aquí en el programa. A la orden siempre y listo. Me alegra que esté con buena salud. Me alegra Gracias. que esté con buena salud. Gracias a Dios. Y que el COVID esté siempre rondando, pero que no entre. Eso, Digo rondando porque ronda en todas nuestras casas la COVID. en mi casa somos 6 personas que tienen más de 50 años. Hemos decidido que no aceptamos visitantes, excepto familia. Correcto, así es. Muchas gracias, muy gentil. También don Federico Álvarez, expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica. ¿Qué tal, don Federico? ¿Cómo está usted? Bien, Renato, un gusto saludarlo nuevamente. ¿Cómo le va? Excelente también. De salud, por lo que veo, me imagino que muy bien, ¿verdad? Sí, gracias a Dios, estoy muy bien, me he cuidado mucho y creo que va prosperando. Quisiera, antes que nada, mandar un saludo cariñoso a nuestra Virgencita de Suyapa en su día, antes de comenzar el programa. Así es que a la Madre, la Virgen de Suyapa, un saludo afectuoso. Muy bien, muchas gracias, don Federico Álvarez. Hoy tenemos esta pregunta que nos sirve como titular del programa, para que ustedes vean la temática que vamos a abordar con dos hombres bien informados. Así que de inmediato con la periodista Gabriela Andino. Buenos días, bienvenida Gabriela. Gracias, licenciado. Muy buenos días a nuestros televidentes. De inmediato le damos a conocer el tema de este día para que participe con nosotros a través de nuestras redes sociales certificadas Facebook y Twitter. Con tanto latino que le habla al oído a Biden, ¿qué futuro nos espera en materia migratoria y judicial? Esta es la consulta que le trasladamos a través de Facebook y Twitter. Le recordamos nuestras redes sociales oficiales @Frente a Frente HN. Con tanto latino que le habla al oído a Biden, ¿qué futuro nos espera en materia migratoria y judicial? El tema de hoy en Frente a Frente. Y uno de los latinos que más cerquita le habla al oído al presidente de la primera potencia mundial es un colombiano, Juan Antonio González. Es el latino que más se da el lujo de hablarle cerquita del oído a Joe Biden. Hace algunos días lo entrevistó el periódico digital El Faro de El Salvador y le preguntó directamente El Faro sobre Honduras y más directamente, ¿y qué van a hacer con el presidente Hernández? Miren, todo eso lo vamos a tratar hoy de desmenuzar con los dos panelistas de Frente a Frente. Y, claro, el tema central es toda la reforma migratoria que está impulsando Biden, que me dice a un Ricardo Puerta así de entrada, pero no es mucha de momento, Renato me dice. Pero bueno, pero hay algo que revierte todo aquello que construyó el señor Donald Trump. Esta es la temática a abordar hoy en Frente a Frente con Ricardo Puerta y Federico Álvarez, inmediatamente después de estos consejos comerciales.
Bueno, repetimos una vez más el título del programa Manera de Pregunta esta mañana en Frente a Frente. Gabrielita Andino. Licenciado, le recordamos el tema de este miércoles para que participe con nosotros. Con tanto latino que ahora le habla al oído a Biden, ¿qué futuro nos espera en materia migratoria y judicial? Y así, la invitación para que participe a través de nuestras redes sociales, @FrenteAFrenteHN. Bueno, está clarito. Con tanto latino que ahora le habla al oído a Biden, ¿qué futuro nos espera? Miren, y no podemos negar la influencia que Estados Unidos ejerce en todos nuestros países. No lo podemos negar. Es que hay veces que cuando se formulan estas preguntas así, pareciera que perdemos la identidad, y ya sabemos que nuestra independencia es relativa en todo aspecto. Sabemos que las políticas estadounidenses en los años 80, con la doctrina de la seguridad nacional, nos movieron totalmente el petate hacia sus objetivos en esa guerra fría, nos involucraron en una guerra que no era de nosotros, nos hicieron casi estar al borde de la guerra con Nicaragua, nos hicieron que le prestáramos el territorio a los nicaragüenses contras que peleaban contra Ortega, nos volvieron un instrumento de su política. Nos provocaron el desaparecimiento de 186 personas. Entonces, por favor, ¿verdad? No seamos inocentes y sabemos que cuando ellos definen una política hacia sus objetivos como nación, y si nosotros estamos en medio de esos objetivos, nos mueven, nos hacen tambalearnos y seguir sus lineamientos. Esa es la historia de Honduras, esa es la historia de Centroamérica. Recuerden cuando Arsben en Guatemala igual. Así que la diferencia no es mucha ahora, es igual. Mientras no alcancemos esa independencia económica como nación, vamos a estar a merced de los movimientos y de las olas y de los objetivos de Estados Unidos. Pues miren, voy a darle un clip a esto para activar el Apple TV aquí y que ustedes, vamos a ver, aquí está el titular que quiero que miren. El líder que no esté listo para combatir la corrupción no será un aliado para Estados Unidos. Es que el programa, vamos a hablar de reforma migratoria como tema central, pero yo estoy seguro que tanto lee Ricardo Puerta y Federico Álvarez, y tienen muchas conexiones, que quieren hacer una presentación global de toda esta relación bilateral. El líder que no esté listo para combatir la corrupción no será un aliado para Estados Unidos. ¿Y quién dijo esto? Este colombianito que es el más cercano al hablarle al oído a Joe Biden. Y más que la Ocasio-Cortez, la congresista, que si bien Biden la metió en la campaña para dirigir un comité del medio ambiente, claro, la Ocasio es de la izquierda, más izquierda de los demócratas, pero este es el colombiano que está en la administración central, el más cercanito a Biden. Juan González le ha dicho a El Faro de El Salvador, Juan González, principal asesor de Joe Biden para América Latina en el Consejo de Seguridad Nacional, confirma en entrevista con El Faro los nuevos ejes de la relación con Centroamérica. Estados Unidos sigue pensando en migración cuando mira al sur, pero reforzará el trabajo de los fiscales generales de la región. Tomará en cuenta la voz de la sociedad civil y pone en el centro de la conversación el compromiso o no de los gobiernos del Istmo con la defensa de las instituciones democráticas y la lucha contra la corrupción. Y más adelante dice así textualmente, el líder que no esté listo para combatir la corrupción no será un aliado de Estados Unidos. Ya le voy a leer ese parrafito porque les tengo otro. Mientras lo busco, quedo aquí. Ok, ¿a qué párrafo me refiero? Me refiero a este, porque le preguntaron, en el caso de Nicaragua, ¿cree que Estados Unidos puede desempeñar algún papel real para la salida de la crisis democrática?
Le preguntaron, la Embajada de Estados Unidos en El Salvador defendió en público esta semana la necesidad de fortalecer las ICIES. Se refería a la iniciativa que han presentado organizaciones de sociedad civil para dar más independencia a las ICIES respecto al gobierno de Bukele. Pero aquí está la pregunta que nos importa a nosotros, nos importa todo, pero más nos importa esta. La lista Engel incluirá a funcionarios centroamericanos que están en el cargo. El presidente de Honduras, por ejemplo, está acusado por un fiscal de Nueva York por supuestamente recibir sobornos del Chapo Guzmán. ¿Podría entrar en esa lista? ¿Cómo afectaría eso a la relación bilateral con Honduras? ¿A la relación bilateral con Honduras? No puedo predecir qué vamos a hacer, pero usaremos todas las herramientas a nuestro alcance para empujar contra la corrupción y a favor de las instituciones democráticas de la región, que son el avance del consenso hemisferio. Bueno, y más adelante le voy a seguir leyendo párrafos específicos. Ya con esto, que es un insumo importantísimo, entramos en materia. A hablar, si quieren comencemos con esto que ha dicho Juan González y luego pasamos al centro del tema de hoy, la reforma migratoria. ¿Qué piensa Federico Álvarez sobre este latino que ahora tiene ese alto cargo ahí en el Consejo de Seguridad de los Estados Unidos, nombrado por el presidente Biden? Don Federico. Muchas gracias, Renato. Mire, ante todo cabe decir que el hecho de rodearse de latinos, porque también el Homeland Security está ahora en manos de un latino, ¿verdad? Un migrante cubano, en Mallorca. Entonces, el hecho de rodearse de latinos le permite a Biden tener una mejor perspectiva de la región. Muchas veces los programas norteamericanos en América Latina, en Centroamérica en particular, han fracasado por falta de comprensión de la región. Es decir, no hay nada más difícil en la cooperación internacional que entender las verdaderas causas y la cultura que se vive en un país objeto del desarrollo. A veces las políticas se diseñan desde afuera con una visión, una percepción de país que no corresponde con la realidad. De manera que yo creo que es muy importante el insumo que estos latinos, algunos ya son americanos, pues, porque han vivido toda su vida ahí, pero siguen teniendo, pues, una estrecha relación con América Latina, al comprender mejor. Yo creo que se abre una oportunidad para Honduras, específicamente con este nuevo plan Biden, pero eso sí, como todo, es una cosa que depende de nosotros. Es decir, no podemos pensar que es Biden el que va a resolver todos nuestros problemas. Los problemas siguen siendo nuestros. Y esa perspectiva es importante resaltarla. Los problemas siguen siendo nuestros y lo que podemos hacer es ver en qué forma coincidimos con los intereses de Biden en la región, que creo que hay mucha coincidencia, hay una enorme coincidencia. El proyecto o el plan Biden, el objetivo principal, y eso no ha habido, lo ha dicho con toda claridad, es detener la migración. Entonces, para poder detener la migración, actuar sobre las causas internas que obligan a migrar, es algo que nos debe interesar a nosotros. Esas causas internas también frenan nuestro desarrollo. Entonces, hacer coincidir esos dos intereses y buscar una cooperación eficaz en ese sentido. Lo digo porque muchas veces pensamos, ya viene Biden, ya va a resolver nuestros problemas. Los problemas siguen siendo nuestros, Renato, usted lo sabe muy bien, pero es importante, creo, resaltarlo. Claro, me disculpe el público, pero es que estaba recibiendo indicaciones también de la producción y escuchando a don Federico Álvarez, estamos claros que al final los problemas tenemos que resolverlos nosotros, los hondureños. Vivimos un momento muy especial porque vamos a elegir autoridades a cargo de elección popular. En marzo los elegimos. Saldrán de cada partido político 3 que van a las primarias. En noviembre serán las elecciones. ¿Y cómo hacemos coincidir esos objetivos que me parecen altruistas de Estados Unidos, sobre todo en el fortalecimiento de las instituciones democráticas y en el combate a la corrupción? ¿Cómo los hacemos coincidir? Eligiendo a los mejores.
Y el panorama que tenemos en este momento genera mucho escepticismo entre los hondureños. Miren que Juan González ha confirmado que, como Biden anunció durante la campaña, la lucha contra la corrupción será otro de los ejes principales de su política hacia la región. Anuncia la intención de crear una fuerza de tarea para que el Departamento de Justicia estadounidense ayude a los fiscales generales de Centroamérica a investigar estructuras de corrupción y crimen organizado. Dice que a menudo esos fiscales están solos y advierte a cancilleres, embajadores y embajadoras que los gobiernos no serán el único interlocutor de la Casa Blanca. En estos países hay sociedades civiles muy activas que están demandando más de sus gobiernos, que es correcto, dice. Y para constatar lo que estoy diciendo, por favor, ahí está el párrafo. Ahí está el párrafo. González confirma que, como Biden anunció durante su campaña, la lucha contra la corrupción será otro de los ejes principales de su política hacia la región. Anuncia la intención de crear una fuerza de tarea para que el Departamento de Justicia estadounidense ayude a los fiscales generales de Centroamérica a investigar estructuras de corrupción y crimen organizado. Dice que a menudo esos fiscales están solos y advierte a cancilleres, embajadores y embajadoras que los gobiernos no serán el único interlocutor de la Casa Blanca. En estos países hay sociedades civiles muy activas que están demandando más de sus gobiernos, que es lo correcto. Por eso, don Ricardo Puerta, elegir a los menos malos o a los mejorcitos en este espectro político hondureño será fundamental para que nuestras políticas con el nuevo gobierno coincidan con estas que está anunciando Biden y lograr esos objetivos mayúsculos que tenemos. Porque ¿acaso no es cierto que uno de nuestros principales ideales es el combate fuerte, sistemático, recurrente contra la corrupción? Yo quisiera enfatizar que el enfoque que está diciendo está correcto y que la migración también está infiltrada por la corrupción. En el sentido siguiente, fíjense que es imposible hablar de migración en Honduras si no hablamos de los coyotes. ¿Y qué cosa es los coyotes? Es una actividad ilegal, pero es una actividad ilegal que tiene unas características muy peculiares. Hasta cierto punto tiene la aceptación de la opinión pública. O sea, los coyotes reclutan en sitios como las escuelas y las iglesias. Y aparte de eso es que el próximo cliente, quien se lo trae, es un cliente satisfecho. Ya prácticamente hay una maquinaria que está autosostenida por un desempeño efectivo con el cliente anterior que tuviste en esa familia. Yo conozco casos, el más extraordinario, de que en una familia extensa hay 26 miembros que usaron los servicios del mismo coyote. Entonces, en ese sentido. El otro punto es lo que estás hablando de la lucha contra la corrupción. Mientras que se use dinero de Estados Unidos, dólares, en la transacción que es ilegal, que es un acto corrupto, Estados Unidos se siente con derecho a intervenir en ese problema, como un problema de corrupción y un delito, que por estar usando dinero norteamericano, dólares, Estados Unidos puede intervenir aunque el hecho se esté cometiendo fuera de su frontera. Y la lucha contra la corrupción va a ser a través de un organismo que funciona directamente en la embajada norteamericana, no como era antes de la CICIG o la MASI, sino va a ser un organismo interno afiliado a la Oficina del Tesoro de Estados Unidos. ¿Y eso es bueno, don Federico Álvarez? Bueno, definitivamente nosotros necesitamos ayuda externa, sobre todo cuando la corrupción coopta todas las instituciones del país. Entonces, yo creo que, por ejemplo, la MASI estaba haciendo un gran trabajo y lamento mucho que se haya ido. Dice bien Ricardo cuando dice que estará más cerca esta lucha desde la institucionalidad norteamericana en la región. De hecho, hay 3 instituciones o 3 órganos o 3 componentes, digamos, de estructura que los Estados Unidos va a tener aquí presentes.
Uno de ellos es este que acaba de decir Ricardo, que es la investigación de la corrupción, fortaleciendo las embajadas con capacidad para poder investigar ellos. Esa investigación, como bien lo ha dicho el presidente Biden, escuchará a la sociedad civil también y ayudará a los fiscales. Ayudar a los fiscales significa también presionarlos un poco, ¿no? Porque el fiscal que no atienda la ayuda, pues probablemente pondrá en riesgo la ayuda total de los Estados Unidos al país. El segundo organismo es aquel que se ha hablado de un organismo regional, una especie de MASI regional, y ha establecido cuáles serían las penas. De momento no suenan muy fuertes. Una de ellas es quitar las visas a los que sean identificados como corruptos y la otra es capturar el dinero que pueda tener en los Estados Unidos, confiscar ese dinero. Claro que ya sabemos que los corruptos y las personas que se ven amenazadas desde hace mucho tiempo no tienen sus dineros en Estados Unidos, sino que lo tienen en Bahamas y en otros países, en Suiza. Entonces, el tema no es fácil, el tema de la lucha contra la corrupción no es fácil. Lo que creo que es importante es, como usted ha dicho, la presencia norteamericana, instando, oyendo a la sociedad civil e instando a los gobiernos a cambiar. Se trata de una lucha tremenda porque significa reconstruir la institucionalidad, por ejemplo, en nuestro caso. Incluso habla mucho del sistema judicial. Lograr que en Honduras haya una justicia que sea, independiente y que sea pronta y cumplida es un reto importante. Quiero terminar lo siguiente, Renato, esta intervención. Esto de restaurar el Estado de Derecho, que básicamente a eso se refiere. La corrupción se maneja quitando la impunidad y la impunidad se maneja fortaleciendo un Estado de Derecho, creando un Estado de Derecho en el país. Ese Estado de Derecho nos interesa no solo por el hecho de quitar la corrupción, que es ya de por sí muy importante, nos interesa para que haya inversión de nuevo en el país. Recordemos que incluso antes de la pandemia no había inversión en el país, es decir, nosotros veíamos que el crecimiento económico de los países, usted ve 2017, 2018, 2019 y la proyección que había para 2020 y era descendente. Claro que el 2020 después vino la pandemia, vinieron los huracanes y hundieron de manera tremenda. El Banco Mundial estima que se cayó la economía en 7.8. Pues bueno, esto es importante, pero también decir que no ha habido inversión en el país. Y cuando hablo de inversión no estoy hablando de inversión extranjera, estoy hablando de inversión nacional. No había inversión en el país. La gente, cuando no hay un Estado de Derecho, la gente no invierte. La gente simplemente decide mantener su dinero en otra parte o si los que pueden sacarlo y los demás pues simplemente lo mantienen en los bancos. A eso se debe el exceso de liquidez que ha habido en el sistema bancario, que la gente no usa su dinero, lo tiene ahí depositado porque le da miedo. Entonces, el país está en una situación económica muy dura, yo creo que la más dura de los últimos 50 años, y entonces rescatar al país de esta postración requiere un esfuerzo que necesita de una inversión nacional y extranjera muy fuerte. El plan Biden la va a promover, el plan Biden la va a apoyar, pero de nuevo, todo pasa por el Estado de Derecho. Sin Estado de Derecho y con corrupción no hay inversión simplemente. Y si no hay inversión no hay empleo, y si no hay empleo no se combate la pobreza. La pobreza en el país ha crecido, CEPAL estimaba en un 8% el crecimiento de la pobreza, lo cual nos llevaría a niveles de 72, 73% de pobres. Decía que la miseria había incrementado en 4.5, lo cual nos lleva a que la mitad del país está en situación de miseria. Eso es realmente lamentable, crítico, es un abuso a la dignidad de las personas. Entonces, para levantar a Honduras de esto, solamente se puede hacer con inversión privada. Claro que el Estado podrá hacer lo que sea, pero el espacio fiscal de Honduras se ha reducido tremendamente con la desaparición de muchas empresas, con la pérdida de ingresos,
lo cual hace pues que la recaudación fiscal haya caído casi a un 40%. Entonces el Estado no tiene espacio fiscal para hacerlo. Ahora viene una ayuda americana, son 4.000 millones en 4 años para 3 países, eso significa más o menos 330 millones de dólares por año. ¿Va a resolver los problemas? Bueno, no, pero es una gran ayuda, si ahí se concatena la eficacia de los organismos multilaterales, pero de nuevo la inversión privada. Estamos totalmente claros que atraer esa inversión privada, foránea y nacional depende del Estado de Derecho, y el Estado de Derecho, entre otras cosas, son instituciones fuertes, son instituciones serias, y aquí yo sé que vienen las diferencias, porque hay algunas personas o muchas personas en Honduras, y voy a mencionar a una, con el ánimo constructivo de hacer un buen análisis. El otro día tuve yo al ex canciller Leónidas Rosa Bautista, que en el programa, que hasta hace poco fue embajador en la OEA, y me dice: Renato, pero ¿por qué siempre hay que estar recurriendo a otros países para hacer lo que nos corresponde a nosotros? ¿Por qué siempre tenemos que decir Estados Unidos para mejorar nuestras instituciones? ¿Por qué siempre tenemos que renunciar a nuestra soberanía? Para hacer lo que nos corresponde a nosotros. Amigo, le digo, porque yo tengo muy buena relación con Leónidas Rosa Bautista. Amigo, le digo, tantos años exigiendo combate a la corrupción, fortalecimiento de nuestras instituciones, mejorar el Estado de Derecho, y no lo podemos hacer aquí nosotros por esas colusiones que hay públicas y privadas que en función de sus beneficios sacrifican el Estado de Derecho. Nos hace que pensemos que solo la comunidad internacional en sus relaciones con Honduras y sobre todo Estados Unidos pueden impulsar desde afuera esto que nos correspondería hacer a nosotros, pero que por esta superestructura corrupta no podemos lograrlo. Yo sé que hay diferencias en esto. Yo sé que hay diferencias en cuanto a esta visión que tenemos, y los que somos aliados y proclives a esta nueva política de Biden, y los que dicen: ¿por qué tenemos que renunciar a la soberanía y estar pidiendo auxilio desde afuera? Por favor, señor Puerta. Mira, yo creo que la pregunta que se hace el canciller es fundamental, pero tiene una respuesta. Nosotros tenemos en Honduras aceptado que desde el año 82 estamos en una transición democrática. Desde el año 82, redondeando 40 años. Y la pregunta es: después de 40 años, ¿de verdad tenemos una transición hacia la democracia? ¿O estamos peor que cuando estábamos en el año 82? ¿Entiendes? O sea, en ese sentido, ¿por qué Estados Unidos se nos presenta como un referente válido para el Estado de Honduras? Porque el Estado de Honduras no tiene la solidez que tiene el Estado norteamericano. Y ahí hay una discusión realista. ¿Cómo es posible que Estados Unidos nos está exigiendo un tipo de Estado que nosotros no tenemos aquí en Honduras, y que realmente las instituciones que tenemos no nos da para sentarnos en igualdad de condiciones con el Estado de Estados Unidos? Ahí yo creo que hay una pregunta fundamental que no tiene una fácil respuesta. Pero lo que sí es cierto, aunque nos moleste, que hay exigencias de Estados Unidos con respecto a corrupción en términos de institucionalidad y en términos de ética que Honduras internamente no tiene. Pues sigamos con esto. Renato. Sí, don Federico. Permite. Yo creo que la respuesta, ¿por qué tenemos que recurrir al auxilio de otros países para poder salir adelante también en la institucionalidad y en el Estado de Derecho? La respuesta es porque hemos fracasado. Si usted tiene un país donde la gente ve como única esperanza de vida irse del país, el país ha fracasado en su desarrollo. Mire, alguien dijo en Davos hace tiempo que había que cambiar el nombre de los países, en vez de llamarlos países en vías de desarrollo, llamarlo países de las oportunidades perdidas. Imagínese usted, por ejemplo, estos 330 millones de dólares que promete Biden poner a disposición de los países. Ya
en gobiernos anteriores, cuando estaba, digamos, el tema del Irán contra o de los contrarrevolucionarios en Honduras, la ayuda que recibía Honduras año con año era casi igual, era casi 300 millones. Y pasaron 4 años y cuando terminó el gobierno, pues el país estaba de rodillas. Si usted se recuerda, no había combustible, no había medicinas. Luego, más adelante, por mencionar unos ejemplos, viene la condonación de la deuda. Otra oportunidad enorme para Honduras. Quitar totalmente la deuda, la carga, la lápida de la deuda sobre el país. Todos los países cooperaron los organismos multilaterales. Juramos, haciendo la cruz hasta con todos los dedos, y dijimos que nos íbamos a portar bien. Pusimos un plan de cómo íbamos a invertir en pobreza y cómo le íbamos a reducir y cómo nos íbamos a sujetar ahora en nuevos endeudamientos solamente de recursos, digamos, concesionales, y al final del día estamos ahora más endeudados que cuando se condonó la deuda, es decir, perdimos también la oportunidad. Entonces, yo lo que quiero decir es que nosotros estamos fracasando en nuestro esfuerzo de desarrollo. Si uno tiene un país que le da vida digna a los ciudadanos, usted puede decir y puede exigir que no se metan, que no vengan. Y aquí no se trata de una lucha por soberanía, aquí se trata de aprovechar una oportunidad, de poder apoyarse en un aliado que quiere ayudar por sus propios intereses y poder decir, mire, esos intereses que usted tiene de frenar la migración coinciden con los míos, que quiero darle una vida digna a mis ciudadanos. Y voy a trabajar con usted en ese sentido y voy a apoyarme en usted en ese sentido. Yo lo veo de esa manera. Mencionar el tema de soberanía es buscar ya una excusa para seguir en el estado, digamos, en la ausencia de Estado de Derecho en que estamos, en la impunidad en que estamos. Entonces, es una oportunidad dorada. Aprovechémosla, dejémonos de cosas, de soberanías y de orgullos y de cosas absurdos, reconozcamos que hemos fracasado y, por favor, repito, sigue siendo nuestro esfuerzo el que va a sacar adelante el país. Es nuestro esfuerzo, pero hay una ayuda, hay un apoyo que tenemos que aprovechar. Bueno, a Juan González, que es el jefe del Departamento del Consejo de Seguridad sobre el hemisferio occidental, ahí está muy joven, busquen otras fotografías, pero busquen otras fotografías. Juan González está un poquito mayor ahí. Esas fotografías, el Juan González que yo he visto, permítame, esta es nueva. Pues si es que es un hombre joven, ¿verdad? Es un hombre joven, ese Juan González. No sé por qué había visto otras fotografías, un poquito mayor, pero no. Bueno, ese Juan González, le han preguntado, es el jefe del hemisferio occidental. El plan Biden para Centroamérica incluye la creación de una comisión regional para luchar contra la corrupción. ¿Qué modelo de comisión tienen en mente? ¿Con qué atribuciones? Ya van a escuchar lo que dijo Juan González. Ya lo van a escuchar. Y lo que está diciendo Ricardo Puerta y Federico Álvarez nos lleva también, y ya les voy a hablar lo que respondió cuando le preguntaron específicamente sobre el presidente de Honduras. Lo que están hablando ustedes nos lleva a pensar en el panorama político hondureño. Bien decía Federico Álvarez, necesitamos que nuestras políticas fundamentalmente coincidan con las de esta nueva administración de Biden para que nos vaya mejor. E inmediatamente me puse a analizar el escenario político. Y yo soy de los que creo que van a haber alianzas en este país, que si gana el central ejecutivo Rosenthal Hidalgo, se va a aliar con Libertad y Refundación, que si gana el central ejecutivo Luis Zelaya, se va a aliar con Salvador Nasralla. Para mí, pudiéndome equivocar, sin ser dueño de la verdad absoluta, esos pueden ser los escenarios. Y tenemos en el otro lado el Partido Nacional con otro debate interno entre Mauricio Oliva y Nasri Aspura. Y yo veo muchas posibilidades. Miren lo que les digo.
así como veo posibilidades de una alianza, Zelaya, Nasrallah, para poder ganar inclusive la presidencia del país, veo posibilidades en el otro escenario, Rosenthal Hidalgo y Libertad y Refundación. Entonces, con lo que ustedes están hablando, y por favor no lo vayan a malinterpretar, es de ir explorando, registrando, adentrándose, hurgando. Si en el escenario Rosenthal Hidalgo, si de ese escenario, si de esa alianza, surge el próximo presidente de Honduras, ¿cómo va a interferir los objetivos del país con la administración Biden, por ejemplo, si ya ni gana la presidencia, sabiendo que lo tienen todavía en la lista, en esta lista OFAC, que es la Oficina de Control de Activos Extranjeros? La Oficina de Control de Activos Extranjeros, que es un organismo de control financiero dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y que se ocupa de la aplicación de las sanciones internacionales estadounidenses en el ámbito financiero, sobre todo en el marco de la protección de la seguridad nacional y en el apoyo de la política exterior de Estados Unidos. Así que yo quisiera que con el ánimo constructivo, por favor, y que no surja esa forma de entender la política de los hondureños, que se está con alguien o se está contra alguien. No, estamos analizando los escenarios futuros de la política hondureña, que ojalá coincidan con los objetivos que tiene Estados Unidos en esta región. Así compréndanmelo desde la perspectiva estrictamente de un análisis objetivo y no partidista y no sectario y no prejuiciado. Me he preguntado, con Yanni de presidente, ¿coincidirán esos objetivos del Estado de Honduras con la nueva administración Biden? Bueno, miren, el programa tiene de todo hoy con dos hombres serios para el análisis que vienen otra vez después de la pausa aquí a frente, recordándole que a partir de las 8 vamos a pasar al tema estrictamente de las reformas migratorias que impulsa la administración estadounidense demócrata. Le recordamos el tema para este miércoles 3 de febrero. Con tanto latino que ahora le habla al oído a Biden, ¿qué futuro nos espera en materia migratoria y judicial? De inmediato damos lectura a sus mensajes. Rubén Celara, muy buenos días, Renato. El futuro cercano es muy positivo en la lucha contra la corrupción, sobre todo teniendo en cuenta la cercanía con el presidente Biden de la congresista Norma Torres, que estará encargada de dirigir las políticas para el Triángulo Norte. Jorge Marcos, Biden debe de apoyar la Unión Federal de Centroamérica, la cual nos hace una economía mayor, así crear las oportunidades y desarrollo acá y evitar la migración. Miguel Zelaya, Estados Unidos no cambiará su dinámica de evitar que más personas emigren al país del norte. Lo que pienso va a suavizar esas medidas de contraposición a las radicales hechas por Trump. Cualquier reforma migratoria necesita 2/3 del Senado, algo difícil de obtener en un país ahora muy dividido. Henry Smith comenta, se viene una nueva lucha contra la corrupción. Curiosamente, el Ministerio Público ya anda en cabildos para limpiar su cara vergüenza. No me asombraría que la embajada meta sus narices con un programa institucional y donaciones de equipo de oficina. No espere más, pura imagen. Estos son sus comentarios y participaciones a través de nuestras redes sociales. Le recordamos el tema con tanto latino que ahora le habla al oído a Biden. ¿Qué futuro nos espera en materia migratoria y judicial? Bueno. No se asusten por la pregunta sobre Rosenthal Hidalgo. Es decir, yo estoy seguro que Rosenthal Hidalgo vendrá en los próximos días aquí al programa, como suele suceder en todas las democracias con medios de comunicación independientes. Los políticos tienen que hablar y dar a conocer sus propuestas. Y como de por medio esté el país, le preguntaré sobre esto. Y no se asusten, no se compliquen. Es un deber preguntarle, porque de por medio está el país. Pero vamos, el plan Biden para Centroamérica incluye la creación de una comisión regional para luchar contra la corrupción. ¿Qué modelo de comisión tienen en mente? ¿Con qué atribuciones? Le preguntó El Faro a Juan Sebastián González, que es el nuevo director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, un cargo clave para América Latina. ¿Qué respondió Juan Sebastián? Dice, la CICIG salió de Guatemala, la MAXI salió de Honduras y las CICIES,
que es la comisión similar a la Maxi, y la CICIG en El Salvador, no sé qué tan efectiva ha sido, pero se refirió a la de El Salvador. La CICIG salió de Guatemala. Si pueden poner, por favor, la redacción, porque así entra por los oídos y por los ojos estas declaraciones de este alto funcionario de la administración Biden. La CICIG salió de Guatemala, la Maxi salió de Honduras, y la CICIES que está funcionando en El Salvador, no sé qué tan efectiva ha sido. Volver al modelo de comisiones nacionales es algo que toma mucho tiempo y necesitamos acción ahora. Nosotros reconocemos que hay fiscales generales muy activos en muchos países. En El Salvador tienen un fiscal general muy activo, en Honduras también. Miren, aunque a muchos les sorprenda, este fiscal de Honduras tiene mucho apoyo de Estados Unidos. Lo tuvo en la administración Trump y veo que igual está recibiendo opiniones bien valoradas de parte de la administración Biden. Pero para los fiscales de la región, incluyendo a Colombia y México, a veces es un reto montar casos y hacer su trabajo porque están solos. Buscaremos darles apoyo desde el Departamento de Justicia y con otros gobiernos y formar una fuerza de tarea, una comisión para trabajar conjuntamente con ellos, para investigar casos, para comenzar procesos y usar las herramientas que tiene Estados Unidos para ir tras grupos transcriminales, tras quienes lavan activos, usar herramientas como el Magnitsky contra personas, quitando visas, sancionando, la ley Magnitsky, ¿verdad? Usaremos todas las herramientas que tenga el gobierno de Estados Unidos y sus aliados internacionales para combatir la corrupción, que es un flagelo que impacta en el potencial de países como El Salvador, Honduras y Guatemala. Me parece una declaración clarísima. Vamos a formar una fuerza de tarea para apoyar a esos fiscales de Guatemala, El Salvador y Honduras. Ricardo Puerta. No, yo quisiera agregar un párrafo que lo tengo a mano que dice aumentar la presencia de los agregados de los departamentos de justicia y tesoro de Estados Unidos en nuestras embajadas en Centroamérica con el fin de combatir mejor el crimen organizado y la actividad ilícita y crear una nueva oficina como parte de la Oficina de Control Activos Extranjeros, OFAC por sus siglas en inglés, del Departamento del Tesoro para investigar la corrupción en los países del Triángulo Norte. Entonces, en ese sentido, está bien claro. La MASIC y la CICIG tuvieron una función, quizás abrieron un camino por el cual no se pudo transitar del todo, pero ahí está abierta la puerta. Y el otro punto que yo quisiera señalar, que es un punto que acaba de comentar Federico en sus participaciones anteriores. Es verdad que la inversión nacional y extranjera prácticamente ha desaparecido de Honduras en términos reales, pero lo que sí acompaña a esa desaparición es que las remesas que recibe el país, Honduras, en capital fresco, que es alrededor de 5.000 millones de dólares al año, redondeando números, esas remesas representan 3 veces lo que invertía cuando lo hacía el Grupo Nacional o lo que invertía cuando lo hacía el Grupo Extranjero. Y mucha de esa reinversión son de ganancias que han tenido en el mismo país. O sea, no es capital fresco. Entonces yo creo que no se puede desligar la inversión nacional de la migración, porque esos 5.000 millones, si no entraran en Honduras, la situación financiera y monetaria del país sería un desastre, peor de lo que está ahora. Correcto, ya vamos a hablar de ese puntito, porque en esta misma entrevista que le hace el Faro a Juan González, el Faro refleja que hay contradicciones en cuanto a esa política migratoria, porque la administración Biden apoyó lo que hizo Guatemala recientemente con esta nueva caravana migratoria que la disiparon. Ahí yo me pregunto, Renato, no sé si tienes la respuesta o el mismo Federico, ¿por qué en el grupo latino que existe en Estados Unidos, donde colombianos no es la mayoría comparados con, y la lista es alta, voy a empezar por los más chiquitos hasta los más grandes, venezolanos, salvadoreños,
guatemaltecos, cubanos, mexicanos, todos esos grupos en número superan el número de colombianos que hay en Honduras. ¿Por qué? No, en Estados Unidos. Perdón, en Estados Unidos. ¿Por qué entonces Biden, la administración Biden ha escogido a un colombiano? Y esto es una opinión. Porque Colombia representa un ejemplo que los países que he mencionado en términos de países de origen para esas diásporas que hay en Estados Unidos no representan un ejemplo que se sigue dentro del plan Biden. Pero Colombia sí, por su lucha contra, básicamente, narcotráfico, corrupción, paramilitares, bueno, guerra civil hace más de 40 años, etcétera. O sea, ahí hay un referente que nos da una serie de ejemplos que a lo mejor no se pueden copiar, pero hay que revisarlo para ver por dónde se empieza con la solución. Que los colombianos son vivísimos también para encantar los oídos de la gente, ¿verdad? Bueno, Fuerza de Tarea está anunciando una fuerza de tarea de Estados Unidos con todas sus herramientas, conjuntamente con los fiscales de la región y todo lo que tenga en la región de bueno para luchar contra la corrupción. Federico Álvarez. Yo creo que el tema más álgido aquí, la pregunta que usted formuló, ya poniéndolo en contexto general, en los Estados Unidos esa fuerza de tarea, todo su empeño, todo su dinero, todo su poderío, al final del día tiene que encontrar un socio nacional. Por eso es que se habla de una alianza y ese socio nacional es el que tiene que, claro que recibirá presiones y todo, pero es el que tiene que ayudar. La gran pregunta es, ¿qué pasa si el socio regional no quiere ayudar? ¿Qué pasa si el socio nacional no quiere acabar con la corrupción? ¿Qué pasa si el socio nacional quiere mantener un estado de impunidad? ¿Qué pasa si el socio regional, invocando soberanías o lo que sea, dice que sí, pero hace no? Entonces, al final del día hay que reconocer que los Estados Unidos no es que va a invadir Honduras y tomar posesión del país. Está claro. Ejerce muchísima presión, es cierto. Pero, ¿qué pasa si el socio nacional, y hablo de del nuevo presidente de Honduras en las elecciones, que es el que va a tener que ser ese socio regional? ¿Qué pasa si el socio regional no quiere? O si el socio regional no es efectivo. Si el socio regional, como le digo, dice que sí, pero hace no, el socio nacional. Entonces, los Estados Unidos ha dicho, bueno, voy a hablar con la sociedad civil. Sí, sin duda, la sociedad civil va a dar un insumo importante, pero al final del día depende de que el gobierno de Honduras quiera ayudar a hacer lo que quiere, incluyendo el tema más álgido y delicado, que es el tema del Estado de Derecho. Ese es el tema de estas próximas elecciones. Que espero pues que haya transparencia y que sea un proceso limpio y que no haya dudas sobre los resultados. Pero el tema es que el próximo presidente de Honduras tiene que estar dispuesto a colaborar en este esfuerzo por restaurar el Estado de Derecho y rescatar el país. Pero si no lo hace, ahí se acaba todo. Porque como le digo, imagínese, por ejemplo, vea, y perdone que lo ponga como ejemplo, Trump con Venezuela. Estaba total, completa y absolutamente decidido a cambiar el gobierno. Y al final del día encontró un valladar. El gobierno de Venezuela dijo no, y no quiero negociar, y hasta ahí llegó. Hasta ahí mandaron los barcos incluso, y se hablaba de una flota y todo, sí, pero los tiempos de las intervenciones militares pasaron. Entonces, ¿qué pasa cuando usted no encuentra un socio regional? Enrique Iglesias, cuando era presidente del BID, llamaba a eso pistas de aterrizaje. Es decir, yo quiero hacer, pero ¿con quién trabajo en el país? ¿Quién es la persona con poder y con eficacia para poder hacer las reformas? Ese para mí es el tema crucial. ¿Con quién trabajo? ¿Quién es el nacional que va a ayudar a cambiar todo para los Estados Unidos, para frenar la migración, para nosotros, para darle vida digna a los hondureños? Bueno, yo
agregaría un comentario a lo de Federico que me parece muy oportuno lo que acaba de decir y completamente realista. Y que por favor ese desempeño que va a tener el socio regional, en otras palabras, lo que se va a hacer en Honduras, lo que se va a hacer en Guatemala, lo que se va a hacer en El Salvador, no se conteste que porque tenemos una ley es que ya está solucionado el problema. No es la ley la que soluciona el problema, es el comportamiento institucional que tiene esa ley detrás, suponiendo, asumiendo o yendo en la dirección de fortalecer el Estado de Derecho. Bueno, a mí me toca interpretar todo esto y hacerlo más digerible a la gente que nos está viendo fuera y dentro de la República. Hablemos de los socios con que se va a encontrar Biden. A Yamatei le falta más de la mitad en Guatemala. Le falta más de la mitad del periodo de gobierno en Guatemala. A Alejandro Yamatei, sí. A Bukele igual. Tiene 2, 3 años más Bukele en el poder. El momento histórico es para nosotros. Nosotros ya en marzo comenzamos a elegir a nuestros diputados, a elegir a nuestro próximo presidente. En este escenario político de Honduras, los que aspiran con posibilidades de convertirse en el presidente, miramos a alguien que pueda convertirse en un verdadero socio de la nueva administración Biden con sus políticas. Olvidémonos en este momento de Bukele y de Yamatei. Ellos verán cómo arreglan y cómo se convierten en verdaderos socios, socios coherentes con las políticas de Estados Unidos. Nos importa esos objetivos norteamericanos con el nuevo gobernante, con la nueva administración de Honduras, para que sea un socio, digo, coherente con esas intenciones de Estados Unidos. Y yo miro el panorama político de nuestro país. Si me voy por el lado de los nacionalistas, ahí hay dos figuras, Narria Fura y Mauricio Oliva. Uno de ellos con un requerimiento fiscal. El otro, aunque se molestaron el otro día, pero las cosas son como son. La Corte bloqueó que se le investigara sobre un tema que estaba investigando la UFESIC. Ya por ahí comienzan con manchas. No se asusten, por favor. En las democracias, esto tiene que decirse. El día que venga Yanni, a Rosenthal Hidalgo aquí, le tengo que preguntar sobre esto. Se lo tengo que preguntar porque es importante para Honduras. Es importantísimo, Yanni. ¿Cómo volver coherente esos objetivos de Estados Unidos con la nueva administración de Honduras si tú sos el presidente? Si todavía sigue en esa lista OFAC. A menos que en esa alianza sea Xiomara Castro el ganador o ganadora de las internas y primarias de Libre, que se convierta en la cabeza de esa alianza, si es que en el Partido Liberal gana las primarias Rosenthal Hidalgo. Está el futuro de Honduras de por medio y entonces estas cosas tenemos que advertirlas desde ya. Por el otro lado, narrar a Luis Zelaya con sus adversarios del partido, que hay que decirlo, Luis, le afectó seriamente esa denuncia de la mamá. Pero claro, no creo que eso le importe tanto a Estados Unidos en la relación con Honduras, en el caso de que Luis se convirtiera en presidente. Ya lo demás, si une o divide al Partido Liberal es otra cosa, que tampoco le importa a Estados Unidos. Narrala, uno lo puede ver como un hombre con buenas intenciones, pero impredecible. Pero ese es el escenario. ¿Cuál es el mejor interlocutor o cuál es el mejor socio de los políticos que aspiran a presidente de Honduras? ¿Cuál sería el mejor socio en este escenario que les planteo y en esta coyuntura con la nueva administración? Cualquiera que sea el ganador, la respuesta está en el papel que van a jugar
jugarán los alcaldes en sus respectivas municipalidades. Ahí es donde está la carta de triunfo del próximo triunfador en las elecciones de Honduras. O sea, viene un aspecto nuevo, pero que hace rato que existe, pero que en las elecciones se resalta más, y es donde está más cerca el gobierno del pueblo, en la municipalidad, no en el gobierno central. Y para usted, ¿quién sería el mejor socio en esta situación compleja, política, de liderazgo del país, don Federico? Bueno, como usted sabe, yo no puedo opinar en política hondureña desde que Pepe Lobo me quitó la nacionalidad. Entonces, como extranjero no puedo opinar. Lo que sí puedo decirle es que no solamente hay que ver el presidente, hay que ver su equipo también. Es decir, con qué equipo de personas de capacidad, digamos, reconocida y de integridad es que se va a formar el nuevo gobierno, porque este no es un esfuerzo obviamente de una sola persona. Ya tenemos que abandonar esa idea de los estados donde el presidente lo hace todo. Se inaugura un puente, entonces dice, por instrucciones del presidente inaugura el puente. Compra una medicina por instrucciones del presidente, eso no es cierto. El Estado maneja es un grupo de gente, es un equipo. Ahora, también volviendo otra vez al tema del Estado de Derecho, es importantísimo, importantísimo. ¿Quién va a ser el presidente de la Corte Suprema de Justicia? ¿Quiénes van a ser los jueces? ¿Qué tipo de, digamos, fiscalización y sanción van a tener estos jueces? Porque la impunidad comienza por la Corte Suprema de Justicia. De ahí es que viene la principal, digamos, herramienta en la lucha contra la corrupción. ¿Cómo integra usted el Poder Judicial? Y ese es un tema central. ¿Cómo hace usted? Porque hay gente buenísima ahí, pero hay gente lamentable. Entonces, ¿cómo integra usted un sistema judicial que sea capaz de ser independiente, que sea capaz de incluso procesar al presidente que esté electo en ese momento si es que comete actos de corrupción, para que sea realmente un sistema de justicia que, fíjense en lo que pasó en Estados Unidos, mire, el señor Trump se dedicó a querer nombrar los nuevos jueces y lo logró, ¿no?, de la Corte Suprema de Justicia y nombrar conservadores. Pero cuando invocó que había habido fraude electoral, esos mismos jueces que él había nombrado votaron en contra suya. Y al final del día Biden deja el poder porque la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos y las jueces no avalaron sus pretensiones, no avalaron su reclamo de que había habido un fraude electoral. Si no lo hubieran avalado, si lo hubieran apañado porque eran nombrados por él, porque eran partidarios de él, entonces el señor Trump estaría todavía en el poder. Eso es independencia, eso es independencia, eso es institucionalidad. Entonces, yo insisto, aquí el tema es Estado de Derecho, un Estado de Derecho fuerte, independiente, que si usted es un inversionista nacional, extranjero, e invierte, usted sabe que va a tener justicia ciega, pronta y cumplida. Y si usted es una persona muy humilde y sufre un abuso contra su persona, por ejemplo, las violaciones que se dan recurrentemente de niñas y de mujeres en Honduras, que usted acude a la justicia y va a recibir justicia. Eso es lo que cambia un país, el Estado de Derecho. Claro, se requieren instituciones, pero ahí está la clave, ahí está el tema. Por cierto, ahora que menciono esto, cabe resaltar que el Plan Biden establece que es necesario poner a la mujer como factor importantísimo del desarrollo y ponerla en el centro del desarrollo. Yo eso lo comparto en un 200%. La mujer hondureña es una persona fuerte, es una persona que mantiene a su familia la mayoría de las veces como madre soltera, es una mujer que sabe administrar los recursos, es una persona pues que debe integrarse al desarrollo del país y debe dársele el respeto a su dignidad que merece y capacitarla para que pueda realmente contribuir no solo en la educación de sus hijos, que tiene que ser cada día mejor,
sino también en las actividades económicas, en las actividades sociales, en los liderazgos. Hace poco vimos cómo se hacía un parangón de la efectividad en el combate del COVID en el mundo y resulta ser que los países gobernados por mujeres son los que han tenido, digamos, mayor eficacia. Es decir, la mujer es sumamente eficiente. Tenemos que botar el machismo y la percepción de que solo el hombre es capaz de hacer las cosas. Y en un equipo tiene que haber una integración de mujeres capaces y de mujeres independientes, electas no por ser mujeres, electas por su capacidad. Ricardo, para concluir este segmento. No, un detalle nada más en este último punto que dijo Federico. Si vemos el grupo de gente, el universo, la población que recibe remesas de Estados Unidos, un grupo significativo que hay que estudiar son las receptoras de remesas, las mujeres que reciben remesa como jefe de familia, y cómo esas personas, dentro de ese grupo, hay algunas que van con posibilidades ya demostradas de que esas remesas se pueden invertir y no solo consumir, y otras que nada más que se puede consumir, porque la mayoría de las remesas, por lo menos la imagen que tenemos, es para sobrevivir una familia que está favorecida por emigrados que tienen afuera. Pero en la práctica, sí a priori se sabe que la mujer, como administradora en general y administradora de la remesa que se recibe, son más eficientes y más efectivas que los hombres. Bueno, y cuando le preguntaron sobre la lista Engel, cuando le preguntaron sobre la lista Engels, voy a repetir lo que dijo Juan Sebastián González, el director de la Oficina del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional. Esto no depende del Departamento de Estado, es del Consejo de Seguridad Nacional. Cuando le preguntaron, por ejemplo, le dice, el presidente de Honduras está acusado por un fiscal de Nueva York. Yo entiendo que aquí la pregunta está mal planteada por el periodista, porque acusación directa de un fiscal contra el gobernante de Honduras no hay todavía. No hay. Porque no hay sentencia. No es que no haya acusación directa, que ha sido mencionado por algunos testigos o por alguna gente que está siendo enjuiciado, eso sí, ¿verdad? Pero acusación contra el presidente de Honduras. Está en el directa, archivo del fiscal, caso, pero... por lo menos hasta ahora no hay. Claro. Pero le preguntaron, ¿podría entrar en esa lista Engels? ¿Cómo afectaría eso la relación bilateral con Honduras? Mire que esta pregunta la hizo un salvadoreño, de un medio digital salvadoreño. No puedo predecir qué vamos a hacer, dice. Miren qué bien. No puedo predecir qué vamos a hacer. Ni siquiera por diplomacia trató de eludir. No, dejó un mensaje. No puedo predecir qué vamos a hacer, dice. Casi dijo, vamos a hacer algo, pero no puedo predecir qué vamos a hacer. Fue un mensaje directo. La lista de las personas que están envueltas en las actividades de narcotráfico va a salir ahí. Y la pregunta es, ¿cuántas personas están en esa lista que al mismo tiempo son candidatos para un puesto público en las próximas elecciones a cualquier nivel? Entonces, no puedo predecir qué vamos a hacer, dice, pero usaremos todas las herramientas a nuestro alcance para empujar contra la corrupción. Mire, este es un mensaje clarísimo. Y a favor de las instituciones democráticas de la región que son la base del consenso hemisférico. No, yo soy de los que creo, y permítanme también expresar esto, que si un fiscal presenta una acusación contra el presidente de Honduras, los gringos lo van a mandar a traer. Así como veo el panorama. Si un fiscal presenta una acusación contra el presidente de Honduras, los gringos lo van a mandar a traer. No durante su administración, pero sí después de su administración. Permítanme que opine y tenga esta interpretación. Así como me pregunto, ¿cómo va a ser Gianni en esa lista de la OFAC si llega a ser presidente de Honduras? Si no lo han sacado de ahí. Porque yo lo que quiero es que el próximo presidente
coincida con las políticas que tiene Biden hacia esta región. Combate al flagelo de la corrupción. Eso tendremos que preguntarle ya muy pronto a Rosenthal Hidalgo. Dime cómo vas a hacer. Que yo no quiero que el país sea arrastrado a más miseria. Y por el otro lado igual, y no se enoje nadie. Si uno tiene requerimiento, me refiero al Partido Nacional, y el otro, la Corte le detuvo un juicio, una investigación en el Ministerio Público. Piensen con Honduras. Por eso es que el voto hay que razonarlo, pensarlo. Dijo Federico Álvarez al comienzo, hay que aprovechar esta coyuntura. Hay que aprovechar esta coyuntura. Y yo soy del criterio, coincido con usted. La soberanía no debemos invocarla para impedir que desde afuera nos ayuden a construir Estado de Derecho, que no lo tenemos, que no hemos podido construirlo, ¿verdad? No lo hemos podido construir. Independencia de poderes aquí no hay, que hay una colusión de poderes bárbara. Entonces no es Estado de Derecho. Y hay Pasan décadas y décadas y seguimos en lo mismo, empobreciéndonos. Y hay un exceso de leyes numéricamente estimada en 4.000, que si la quitamos del país hoy, mañana el país sigue igual. Por lo tanto, esas leyes es pura liturgia. Ahí no hay, es un simbolismo que se está buscando para darle terapia a la opinión pública. Pero en la práctica esas leyes son inoperantes para lo que sucede día a día en este país. 4.000. Y bueno, acabemos con esto ahora porque queremos hablar ahora de la reforma migratoria. All right. Queremos hablar ahora de la reforma migratoria que está impulsando el presidente estadounidense. Después de la pausa con Ricardo Puerta y Federico Álvarez. De inmediato damos lectura a sus mensajes a través de nuestra plataforma de Facebook con el tema de este miércoles, con tanto latino que ahora le habla al oído a Biden. ¿Qué futuro nos espera en materia migratoria y judicial? Comenta Jenny Morales, ojalá que se investigue todo acto de corrupción que ha generado el enriquecimiento de muchos funcionarios estatales y que con la justicia que tenemos en nuestro país se han blindado para no ser juzgados por las autoridades incompetentes, haciendo desaparecer los organismos que vinieron a investigarlos y que los inmigrantes tengan un mejor trato. Confiemos que veremos otros horizontes. Eduardo Ulloa, gobiernos nunca se han ocupado de mejorar la situación en materia migratoria de nuestros migrantes. No se dan cuenta, se hacen los desentendidos en este tema. Más bien saben que la gente que ha migrado hacia los Estados Unidos aportan con sus remesas un porcentaje alto para ayudar con la economía de nuestro país. Pregunta, ¿qué ha hecho el gobierno para retribuirles a nuestros migrantes por esa enorme ayuda? Marlon Duarte, el abogado Marlon Duarte quiere participar en Frente a Frente, claro que sí, después de la pausa, y le entramos a las reformas migratorias que impulsa Joe Biden. Bueno, vamos a escuchar al abogado Marlon Duarte. Marlon, durante algunos años se ha desempeñado en el equipo de la defensa legal de la familia Rosenthal Hidalgo. Y además lo conozco desde hace muchos años, muchas conversaciones con Marlon Duarte, lo considero mi amigo. Me nace decirlo y así lo presento. Así que adelante, Marlon. Muy buenos días, Renato, y creo que no me podría reprochar el hecho de estar pendiente del programa Frente a Frente. Y hablo por dos cosas muy esenciales que usted lo acaba de decir. Yo estoy de acuerdo con usted que cuando el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica hace un llamado a través de la Cancillería para extraditar a alguna persona en Honduras, jamás ha denegado ninguna solicitud de extradición. La ha diferido si esta persona tiene otro proceso o la ha dejado en suspenso mientras esta persona puede arreglar sus problemas jurídicos en el país y luego o posteriormente pasa a un avión para los Estados Unidos. Eso es innegable. Aquí nunca se ha rechazado una extradición. El segundo tema, Renato, que es muy importante para mí porque hay que aclararle al pueblo hondureño el siguiente. La OFAC es una oficina de control de activos extranjeros de los Estados Unidos de Norteamérica. Es una oficina que no tiene nada que ver con asuntos estrictamente judiciales. Es más, existen miles y miles de personas y empresas en la lista de control de activos extranjeros de los Estados Unidos, que es la OFAC. Miles, pero no todas esas miles de personas y esas miles de empresas están juzgadas o son juzgadas en Estados Unidos porque la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos
no es ninguna oficina judicial. Ese es en primer lugar. En segundo lugar, Renato, a la familia Rosenthal y a las empresas de la familia Rosenthal, en este caso el abogado Gianni Rosenthal, que tenía porciones de acciones, era accionista minoritario de unas empresas. Estas empresas fueron señaladas como sociedades por la Oficina de Control de Activos. A raíz de ese señalamiento, como el banco, como la empacadora, como Alimentos Continental y otras empresas fueron señaladas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, por los Estados Unidos, fue que aquí en Honduras se le aseguraron y le incautaron todas las empresas a la familia Rosenthal, incluido el banco. Pero déjeme decirle, Renato, que en este momento tal vez había una desinformación, tal vez usted no sabía de este asunto, pero hace meses la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos dejó y sacó de esa lista todas las empresas y a toda la porción de acciones minoritarias que podía tener el abogado Gianni Rosenthal. O sea, el génesis que en Honduras utilizaron para quitarle las empresas a la familia Rosenthal, para quitarle el banco, para quitarle el dinero que había en el banco, ya no existe. Entonces, por eso es que nosotros decíamos, y Gianni decía, si el génesis ya no existe, a nosotros en Estados Unidos les devolvieron el banco, Gianni. O sea que cualquier persona podría hacer negocio con el banco, pero no puede porque en Honduras ya se lo robaron. Yo podía hacer negocios con Empacadora Continental porque en Estados Unidos ya lo devolvieron. El dinero, óigame bien, el dinero que habían asegurado lo devolvieron. Es más, es tan arbitrario lo que se pretendía hacer. Usted sabe que cuando devolvieron el dinero que tenía el Banco Continental, se apersonó el gobierno de Honduras en Estados Unidos para poder echarle mano a esos 20 millones de dólares. Y los gringos, como bien le dice usted, le dijeron, no, señor, nosotros a usted no le vamos a dar un 5, porque me imagino que si se lo van a robar, por eso pensaron eso. El dinero es de la familia Rosenthal y está en Estados Unidos. Que nosotros no hemos hecho uso de la devolución, porque queremos que todo quede esclarecido, que por eso no lo hacemos. Pero las propiedades que tenía don Jaime Rosenthal desde los años 70, 80 en Estados Unidos, también las devolvieron. O sea que la familia Rosenthal y las empresas de la familia Rosenthal no se encuentran enlistados en OFAC. Usted lo puede verificar y fueron apartadas de la lista de OFAC, fueron sacadas de esa lista, que aun y cuando no pertenece a ninguna agencia o a ninguna institución judicial que imparte justicia en los Estados Unidos, pero sí lleva una afectación económica, no le aparta de la libertad absolutamente a nadie el hecho de aparecer en la lista OFAC. Pero el nombre de él sigue ahí, Marlon. Mire, Gianni Rosenthal, y eso quiero aclarar, si usted se fija en la designación por parte de la oficina administradora, de la Oficina del Control de Activos Extranjeros, actuó como socio de la empacadora y tenía ¿sabe cuántas acciones tenía de 5 millones? Como 10 acciones de 5 millones que conformaban la empacadora Continental. Por eso es que, acuérdense que las personas son las que dirigen las empresas. Personas dirigen empresas, lógicamente van a aparecer el nombre, pero en sí el génesis fue la designación de estas empresas, por lo tanto el hecho de que ya no estén, van a desaparecer todos los nombres de la lista de OFAC. Pero mira, Marlon, hablemoslo así de claro, a Chepe Janda, el papá, lo sacaron de esa lista, sacaron el nombre de él de esa lista, el nombre de Gianni sigue ahí. Mira, yo te lo digo, no es nada personal, tú me conoces, y Gianni ha de estar viendo y no es nada personal. Lo que decimos lo hacemos en nombre de Honduras. No nos conviene que su nombre esté en esa lista como Estado si llega a ser presidente de Honduras. Es lo que yo digo. Pensando en los objetivos que tiene para la región del Triángulo Norte Joe Biden. Es decir, va a resultar incómodo que esté el nombre de él en esa lista gobernando Honduras y aquellos con un objetivo claro de combatir todo esto. A eso me refiero. Déjeme decirle algo, Renato. Dice que Gianni también estaba equivocado en algo. Él decía que no podía poner un pie en los Estados Unidos. Las personas que van a Estados Unidos y son presidentes de un país lo hacen en nombre del país del país que están representando. Pero en el caso de Gianni Rosenthal, Renato, el hecho de que si usted dice que aparece en la lista de OFAC es por cuestiones estrictamente de la empresa, no porque él hizo las acciones a nombre o por medio de la persona natural que es. Lo hace por medio de las empresas, o sea, como socio de una empresa. Por eso fue designado, nunca por una acción particular o por una acción que realizó él
de manera comercial con X personas y por eso apareció en una lista. No, correcto, lo hizo pero... por el hecho de ser socio de una empresa que ya desapareció. Pero mira, lo ideal es que lo borren de esa lista, pues. No, así y como créanme, borraron en el estos nombre días- de Chepe en estos Handal. días lo van a sacar. Bueno. ¿Por qué? Porque Gianni Rosenthal no ha sido designado jamás Bueno. por hacer una actuación muy Entonces, particular con una persona cuando borren de el interés de nombre, los Estados Unidos. Cuando Nunca la realizó. borren el nombre, yo como el elector me sentiré más tranquilo, ¿eh? Cuando borren No, el pero usted nombre, puede meterse- yo como usted elector puede me sentiré más Renato, tranquilo. Usted puede meterse a la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos y usted puede verificar si Empacadora Continental, si Banco Continental, si Alimento Continental existe en esa lista. Gianni no hizo ninguna acción particular, como lo vuelvo No, a repetir. yo entiendo lo que tú me pendiente de dices. hacer negocio con estas Mira. personas a manera o a título personal. Yo entiendo lo que tú me dices, yo lo entiendo. Lo único que yo pido para que no hayan ruidos, contrastes entre esta administración Biden y sus objetivos, que los miro claros para esta región del Triángulo Norte, a mí como elector, no digamos como periodista, me encantaría que lo borraran de la lista. Y te lo digo por qué. ¿Sabes por qué? Porque yo me considero amigo de Gianni. ¿Y sabes por qué? Porque le tengo un aprecio, y debo decirlo por enésima vez. Su papá 3 veces me invitó para que me hiciera cargo de los noticieros de Canal 11. Pero ya tenía compromiso yo con el Canal 63 y con Televicentro cuando me llamó don Jaime. Además, una vez que me quisieron sacar de una empresa televisiva, viene don Jaime y les dice, cuidadito, sacan a Renato. ¿Sabes cómo les dijo? Porque se cagan en esa empresa si lo sacan. No, yo no tengo ningún prejuicio contra Gianni, al contrario, lo estimo, pero como hondureño no me gustaría que mientras Biden tiene estos objetivos, su nombre siguiera ahí en esa lista de la OFA, que es lo que te digo. Sí, Renato, y se lo agradezco, y créame, el día que nosotros, en estos días, a nosotros ya nos dieron lo más importante que es para nosotros, que era lo del desenlistado de las empresas. Como abogado yo me siento satisfecho porque ya ese génesis y ese instrumento y esa justificación que utilizó el gobierno de Honduras, y no el gobierno de Honduras, Renato, porque no hay que decirle que fue Juan Orlando el de eso, pero sino las autoridades de Honduras utilizaron como justificación el hecho de haber aparecido las empresas en OPAC para destruirlas y saquearlas y vender el ganado al precio de gallo muerto. Pero sí déjeme decirle, y yo le tomo la palabra a Renato, que cuando nosotros en estos días nos den la certificación, porque es una cuestión de días, antes de las elecciones nosotros los vamos a llevar a usted, y ojalá nos dé la oportunidad, Renato, de comparecer con el abogado Gianni y decirle, mire, Renato, aun y cuando no nos causa ningún perjuicio, ningún prejuicio y ningún perjuicio también, prejuicio y perjuicio en contra de nadie, pero como para usted entienda de que nosotros no tenemos absolutamente aquí y se la vamos a llevar a usted y usted va a tener la primicia de esa situación. Prometido, Marlon Duarte. Te lo prometo, y vamos a ir los dos con el abogado Gianni y le vamos a explicar al pueblo hondureño que jamás el abogado Gianni Rosenthal, aun y cuando aparecía en una lista administrativa, jamás en su condena, porque también la condena que él recibió es pública, en ningún momento tiene una condena por el delito de narcotráfico, ni tampoco tiene una condena por el delito de lavado de activos. Si tuviese esa condena, Renato, usted sabe que hay personas que inclusive están esperando sentencia. El abogado Gianni Rosenthal no hubiera venido el año pasado, a finales del año pasado, a Honduras y no estuviera ni siquiera participando en política. Me parece que los demás políticos deberían de enseñarle o mostrarle al pueblo todas las capacidades que pueden tener ellos, sino que siempre están viendo, en este caso, como le dije yo la vez pasada, y muy bien le tomo la palabra, están viéndole la viga, la paja que tiene el vecino, pero no están viendo la viga que tienen en los ojos ellos. Muchas Pienso que gracias. los políticos Muchas deberían gracias. mejorar ese aspecto, no estarle viendo los defectos al otro político para poder a generar adeptos. Muchísimas gracias por el espacio y muchos saludos a las personas. Igualmente, ahí, Marlon. Renato. Marlon, esto no es nada personal, miren, esto es pensando en Honduras, así de simple. Y el otro día le sugerí a un empresario con un alto cargo gremial. Miren, les digo, Barrala es un hombre de empresa privada, les digo. Mándenlo a estudiar, a capacitarlo, pero en todas las áreas, para que genere certidumbre, para que sea predecible. Yo sé que tiene formación general, le digo. Es que es un hombre con estudios superiores, pero capacítenlo. Si es de ustedes, es empresa privada, capacítenlo para que dé luces de estadista. Bueno, dejemos eso. ¿Está optimista con las reformas migratorias que impuso la administración Biden, don Ricardo Puerta? Definitivamente. Cuéntenos.
Bueno, lo primero es que ya no tenemos a Trump ahí. Yo creo que el cambio solo de personas ya abre una nueva esperanza. Lo que están diciendo en estos momentos son promesas. Hay que ver si se cumplen. Y se cumplen hasta dónde en cuanto de los 3 países que hay en términos de los países del Triángulo Norte. Pero hay, yo te diría, una nueva era de un futuro mejor que el que teníamos antes, y lo que teníamos antes comparado con cuando estaba Trump en el poder, que por muchos críticos llegó a tener al final de su mandato que había sido el peor presidente que había tenido los Estados Unidos. Yo creo que después del peor presidente que había tenido Estados Unidos, que entre una nueva administración ya es un alivio, porque sustituye algo que es muy malo. Ahora, eso no es solución. Eso es abrir el espacio para una solución que todavía no existe. Y ahí es donde tenemos que meternos ahora. ¿Y cuál es la raíz del problema migratorio? Inversión. Inversión, clima para la inversión. Y la inversión tiene que ser creando oportunidades de empleo el sector privado. Por lo tanto, el sector privado tiene un nuevo reto que antes no tenía. Y me parece que Honduras, en el sector privado, ya se ven elementos, grupos que están reaccionando, pero hace falta mucho más para tener una respuesta hondureña a la oferta del Plan Biden. ¿Cuáles son las reformas? Ayer firmó tres decretos ejecutivos el presidente Biden. Sí, señor. Yo te diría que el primero es las peticiones familiares que han sido aprobadas para reunificarse, reunificación familiar. Ese fenómeno, ese hecho de romper unidades familiares en estos momentos es crítico. Hay 5.000 menores de edad en Estados Unidos que no se sabe quiénes son sus padres por la desgracia de la política, la maldita política de tolerancia cero con respecto a las unidades familiares. Y tolerancia cero quería decir, en la mentalidad de Biden en la mentalidad de Trump y su grupo, que no se podían mover unidades familiares con menores, porque en la práctica lo que se estaban usando los menores de escudo, que en ciertos casos era verdad, pero la mayoría de las unidades familiares querían pasar como unidades familiares a Estados Unidos. Y lo que hizo fue prácticamente eliminar las causas de refugio y asilo, que prácticamente en número de cada 100 peticiones que había, si se aprobaban 3 era mucho. Entonces, desde ese punto de vista, reabrir asilo y refugio es para reunir familias que ya tienen aprobada la reunificación, pero que no se han ejecutado. El segundo punto es las visas para los migrantes temporales con respecto a la agricultura de Estados Unidos, porque en estos momentos Estados Unidos está en una coyuntura inédita. Hay un riesgo de perder la seguridad alimentaria en Estados Unidos por falta de gente para trabajar en los campos, porque la mayoría de la gente que trabaja en la agricultura de Estados Unidos, en los campos, recogiendo cosechas, son inmigrantes, son migrantes irregulares o mojados, no tienen una visa temporal. Y el otro punto, que también es eliminar la discriminación hacia ciertos grupos de inmigrantes por razones sexuales, de religión, de país de origen, etcétera. O sea, esas 3 medidas ya han sido adoptadas y esa fue la noticia de ayer que yo te pasé un copia de esto. Así es, así es. Federico Álvarez también opina sobre estas reformas migratorias que impulsa la administración demócrata en Estados Unidos después de estos consejos comerciales. 45 republicanos, senadores republicanos, votaron en contra de que se le hiciera juicio político. Yo no creo que... Yo no creo que... No ganan los 60 votos que necesitan. Que lo vayan a juzgar. Es decir, lo están juzgando, sí, lo están juzgando. A condenar, no. Sí.
El próximo presidente, además de rescatar el Estado de Derecho y traer la inversión, deberá combatir la corrupción e impunidad. Estados Unidos no trabajará con personas mencionadas o juzgadas por su sistema judicial. Adicionalmente, debemos elegir diputados comprometidos con Honduras y su futuro, no más personas coludidas con el crimen y corrupción. No, de esta perspectiva la tiene muy en contra Yanni, porque fue juzgado allá en Estados Unidos. Desde la perspectiva del señor, que Estados Unidos no va a trabajar con personas que la juzgaron allá. No, en eso hay que estar claros. Y la FAC funciona por listas. Tiene 34 listas y esta es la número 35. Así es. Entiéndase, lo que queremos nosotros, como lo dijimos, es que los objetivos de la administración de Estados Unidos coincidan con el próximo presidente de Honduras. Por eso tenemos que abrir bien los ojos, agudizar nuestros sentidos con el voto. Y para los que me ponen mensajes, no es nada en contra de nadie. No, es por Honduras. Sí, es simple, es por Honduras. Don Federico Álvarez y su visión de las reformas migratorias y la inversión. Adelante, don Federico. Bueno, sobre la reforma migratoria, yo creo que Ricardo lo ha expuesto muy bien lo que se conoce hasta ahora. Hay una ley que ha sido enviada al Congreso, de la cual los detalles todavía no se han, digamos, puesto a la luz. Los Estados Unidos tienen en este momento, la administración Biden, un reto muy importante y es la cantidad de migrantes que se acumularon en México y supuestamente también en Guatemala, Honduras y El Salvador, esperando solicitud para poder entrar y que están ahí, los de México por lo menos, en condiciones difíciles, esperando cruzar. El otro reto importante es que al visualizarse una relación más humana con los migrantes, ya los coyotes se están armando, digamos, incitando a que más gente se aliste para migrar. Ya los que organizan las marchas estas también están organizando y están pensando, venga, incluso, sí, en las caravanas, incluso hay anuncios, ¿no?, en las redes sociales donde dice, venga, alístese, ya pronto podrá entrar a Estados Unidos. Entonces, ese es un reto muy importante. Sí. El otro reto muy importante que tiene la administración, y es para mí el que más me interesa, es cómo hago para que la gente no quiera migrar. Es decir, cómo hace usted para que la gente esté satisfecha con su condición de vida y no quiera salir del país como plan de vida. Habrá quien quiera irse a Estados Unidos profesionalmente y o un trabajador, y entonces podrá hacerlo de manera legal y habrán nuevos mecanismos para que lo pueda hacer. Incluso se está hablando de poner los centros de análisis y de tramitación de estos permisos de inmigración ilegal más cerca de los países para ese efecto. Pero el tema importante es, de nuevo, ¿cómo hago para detenerlo aquí? Muchas veces se ha dicho que los Estados Unidos, ¿se acuerda? Ese lenguaje comunista que había antes, que los Estados Unidos explotadores y lo único que quieren es sacar recursos. Bueno, lo que hay en este programa es, yo quiero mejor vida para los hondureños para que no se vengan. Y en eso coincidimos 100%. Queremos también nosotros mejor vida para los hondureños. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Y en ese sentido, pues hay algunos lineamientos muy claros que los ha establecido. Primero, movilizando la inversión privada. Lo segundo es mejorando la seguridad y el Estado de Derecho. Abordar la corrupción es el tercer tema. El cuarto tema es reducir la pobreza y promover un desarrollo económico. Ahora, en el tema de recursos, aquí hay un tema que quiero señalar. ¿De dónde van a salir los recursos para hacer esto? Y el plan Biden establece que hay, digamos, algunas fuentes de recursos que están visualizadas. La primera es, digamos, la ayuda que los Estados Unidos va a poner de $4,000 millones, como digo, en 4 años para 3 países. La segunda es trabajar muy de cerca con los organismos multilaterales. Sí, recordemos que los Estados Unidos es el socio principal de BID y Banco Mundial.
de manera que ellos podrán influir para que BID y Banco Mundial reorienten recursos destinados a los objetivos del plan, como están identificados. Pero el tercero dice que cada país tiene que poner su propio esfuerzo económico, y ahí es donde Honduras no podrá hacerlo. Como digo, Honduras no tiene espacio fiscal para eso. A menos que se hiciera, y ese es un reto también importante, es una reforma integral del presupuesto, una reducción de aquello, por ejemplo, de todo lo que es el empleo, digamos, la masa salarial, que es lo más fuerte de esto, y cómo eficientar, digamos, la administración de recursos para que haya más recursos para la inversión. Si usted ve la cantidad de recursos en este presupuesto que ha sido aprobado para el 2021, de cuánto está destinado a la inversión, es prácticamente nada. Es muy poquito. Entonces, todo lo demás se está yendo en un gasto, y sobre todo en un gasto administrativo. Y este es un caso que se repite en todas las instituciones. Usted coge, por ejemplo, el Ministerio de Salud y la Administración de Salud en Honduras, y va a darse cuenta que hay una enorme cantidad de recursos, sobreabundante cantidad de recursos, que se va solo en administrar el sistema. Es decir, se va en empleomanía, se va en burocracia. Por lo tanto, los recursos no llegan a las medicinas, no llegan a los hospitales, no llegan a los médicos, no llegan en lo que propiamente es atención de justicia, sino que se concentra en una burocracia que se traga todo. Y eso ocurre en todas las instituciones. Entonces, usted quiere eficientar todos los servicios para que el hondureño pueda tener una salud, pueda tener una educación de primera, pueda tener justicia. Bueno, usted tiene que reducir el gasto administrativo, el gasto recurrente, y esa es una tarea que se puede hacer, claro que se puede hacer. Vuelvo a la pregunta, ¿con quién? ¿Con quién? Porque los Estados Unidos no va a venir a hacer el presupuesto. Claro. Los Estados Unidos no va a venir a aprobar el presupuesto en el Congreso. Por eso es que digo que es muy importante ver los equipos, porque los equipos son la gente que tiene que hacer esta reforma. Entonces, ahí está el reto más importante, cómo transformar nuestro Estado para que deje de alimentar una burocracia, digamos, voraz, y cómo eficientar nuestro Estado para darle vida digna a los ciudadanos, para ese 70% de pobres, para ese 50% de miserables en el país que viven en situación de miseria, a eso me refiero. Entonces, ¿cómo hacerlo? Ese es el reto importante. ¿Se podrá hacer en 4 años? No lo sé, pero hay que mejorar las condiciones, porque ya no hay opciones. Renato, ya no hay opciones. El hondureño que pensaba que se podía ir ilegalmente a los Estados Unidos, ahora se va a ver más cortado, porque no nos engañemos. No es que el Biden ahora va a abrir las puertas y cualquiera se puede ir. Así no. es. No. Va a hacer eficiente y humano el sistema de migración legal, pero va a haber una persecución. No me extrañaría que hubiera una persecución a la mafia que maneja el tráfico de personas hacia Estados Unidos también. Y eso está dicho en el plan. El mismo Biden ha dicho, no se vengan todavía, no voy a abrir la frontera. Recordemos que Biden era vicepresidente de la administración Obama, y la administración Obama hizo deportaciones masivas de personas. Entonces, aquí hay un tema que hay que entender, que es el que yo insisto, y perdone que sea tan repetitivo. Al final del día, ¿cómo hacemos nosotros para que podamos aprovechar esa ayuda y desarrollar nuestro país? Es un momento clave. Se ha hablado muchas veces de momento clave. Bueno, este es clave. ¿Por qué? Porque el país está hundido. El país está, para mí, tocó fondo. Tocó fondo. Fracasó, pero podemos levantarlo. Pausa y la reflexión final de Ricardo Puerta. Don Ricardo Puerta en la recta final de Frente a Frente. Bueno, yo creo que sobre la mesa hay una invitación. ¿Quiénes son los invitados? ¿Quiénes se sienten atraídos por lo que se ha puesto de plan Biden? ¿Cómo esos distintos grupos van a interactuar para hacer un frente unido y presentar una propuesta que salga de Honduras? Y en ese grupo tiene que haber
gente clave, sector privado, iglesias cristianas, católicas, no católicas. Tiene que haber grupos de activistas, ambientalistas, tiene que haber grupos que son representantes que son de grupos discriminados por razones de conducta sexual, de ideas que tienen en términos de alianzas políticas, de religión, etcétera. O sea, hay que crear un nuevo consenso nacional que sea la respuesta a la propuesta hondureña a la invitación de Biden. Ahí me quedo. Muchas gracias, don Ricardo Puerta. También me despido de don Federico Álvarez. El gran invitado a esta llamado que ha hecho Biden es la voluntad política. Sí, tienen que participar todas esas organizaciones que ha dicho Ricardo, pero la principal es que haya voluntad política para cambiar nuestro país. Y eso depende de todos, pero sobre todo depende de la gente que tiene formación, que está educada, y por eso creo que es muy importante que las organizaciones gremiales del sector privado, tal vez algunas se pueden haber politizado un poco, abandonen la política y se unan en un esfuerzo realmente por formular un Estado de Derecho en el país. Este es un esfuerzo que todos tenemos que hacer, sobre todo pues, la clase que puede participar y que puede activar con opiniones y con recursos. Pero voluntad política, sin voluntad política no podremos hacer nada. Muchas gracias, don Federico Álvarez. Entre lo que aprobó ayer Joe Biden, este plan establece una serie de protecciones para los trabajadores inmigrantes que denuncien explotación y aumenta de 55,000 a 80,000 el número de visados de diversidad que se sortean entre personas de países cuya tasa de migración a Estados Unidos es baja. Gracias. Gracias, don Ricardo. Gracias, don Federico. Gracias a todos ustedes. La mañana del 5 a continuación aquí en la pantalla líder de Honduras. Buenos días.